Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a su podcast Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en la tarde de hoy estoy súper contento. Estoy con una invitada muy especial. Bienvenida, Camila Mancero. Hola Javi, ¿cómo estás? Es un gusto enorme para mí estar aquí. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo para venir a charlar. Tenía Claro. muchas ganas de conversar contigo, la verdad, y habíamos estado esperando ya algunas fechas, entonces yo dije, Sí. qué bueno que ahora puedas venir a Sí, visitar. ya, al fin coincidimos. Espero que esta conversación sea de provecho, poder contar más anécdotas y que la gente se divierta mucho con lo que tenemos que decir. Muy bien. Quisiera empezar entonces en orden, así, yo soy súper caótico, entonces quisiera que me cuentes un poquito de tu inicial acercamiento hacia la actuación, hacia las artes en general, porque yo siempre suelo pensar que mucho de nuestra infancia tal vez ya nos iba dando pequeños atisbos de que en el futuro tal vez nos íbamos a dedicar a las artes. Bueno, Mira Javi, personalmente de chiquita no supe que iba a ser actriz, pero lo llevaba conmigo desde los 5 años, sin saberlo. O sea, años después, ya cuando empecé a hacer carrera, empecé a escuchar anécdotas en mi familia que me comentaban y me decían, cierto Cami, que tú desde chiquita, o sea, tú naciste actriz, porque hay esta anécdota súper particular. Cuando mi prima tenía a su novio por primera vez, lo llevaba a la casa porque ella vivía con nosotros, lo llevaba a la casa y mi mamá me mandaba de chaperona. Entonces estaba mi prima con el novio y yo en medio, y en la sala había un espejo. Y resulta que yo en ese espejo me armaba mis monólogos, me armaba mis historias, yo creaba personajes, yo hablaba con el espejo como que hablaba con una persona real, y mi prima se mataba de risa porque mientras ella estaba en su cita con su novio, yo estaba entretenidaza en el espejo hablándole y bailándole y viéndole y discutiendo y peleándome, ¿no? Entonces se burlaban, decían que estaba loquita, o sea, que me encantaba hablar frente al espejo, me gustaba mucho verme en el espejo, verme las expresiones. Cuando lloraba, por ejemplo, me iba al espejo y me quedaba sentada viéndome cómo lloraba, cómo me caían las lágrimas, cómo la cara se me transformaba con el llanto, y sentía como, no sé, creo que así me fui conociendo mi expresión, ¿no? Entonces, no sabía que iba a ser actriz, pero como te digo, es algo que ella lo llevaba desde siempre. qué chévere, oye. Y eso que dices con el juego se me hace bien interesante porque siento que en estos monólogos, justo que dices, esta oportunidad de poder vernos el rostro y en cómo cambia y en... o sea, también para mí era un poco el poder ver en la televisión tal vez La Máscara, ponte a Jim Carrey haciendo las muecas que hace en esta película, que yo me quedaba así como, ¿cómo logra hacer tantas muecas con la cara? Y me ponía frente al espejo a tratar de hacer lo mismo. Él hacía eso. Jim Carrey se veía mucho el espejo y él tiene tal dominio, sí, de su gestualidad, es porque él practicó mucho frente al espejo, ¿no? Entonces, sí, es como, es una buena herramienta. En tu adolescencia, tal vez ya hubo alguna inclinación, admirabas actores, actrices, tal vez ya tenías un referente. O sea, claro, obviamente cuando eres joven y ves las películas, ves las novelas, ¿no es cierto? Ves los cantantes que te gustan, de cierta manera los admiras y quisieras ser como ellos, ¿no? Pero tampoco te podría decir que ahí sabía que iba a ser actriz. Mira. O sea, sí tuve algunas interpretaciones en obras de teatro por el colegio, por la carrera de teatro, pero realmente no me había descubierto, porque no le daban, al menos en el colegio en el que yo me formé, no le dieron un énfasis muy particular o muy meticuloso a las artes en general. Entonces era como complicado poder descubrirme, ¿no? en ese aspecto. Fue después, a mis 19 años, cuando yo entré en el INCINE, que ahí descubrí que mi vocación era la actuación. Mira. Sí, entonces obviamente como tú sabes, o no sé si lo sepas, o les comento, en el INCINE ahí tú te formas en diferentes áreas, no únicamente en la actuación, y tú vas descubriendo en qué eres bueno, y ahí descubrí que mi fuerte era la actuación. Qué chévere eso. Ese descubrimiento, ¿hubo tal vez algún clic que recuerdes como que dijiste, creo que es por aquí?
Sí, a ver, recuerdo que en la clase de primer semestre de actuación, que fue con Lisette Cabrera, ella tenía que elegir entre los compañeros quién iba a ser él y la protagonista del corto. Y yo tenía algunas compañeras que también querían ser actrices, pero Lisette en el trayecto del primer semestre ella evaluaba y ella decidió que yo debía ser la protagonista de ese corto. Y me dijo claramente, tienes madera para esto. Entonces ahí me hizo clic, como ver que alguien que sabe, que ya tiene su trayectoria, ¿no es cierto? Y es una actriz formada, que te diga que tienes una chispa, tienes un algo para ello, lo alimenta, ¿no? Entonces ahí fue como el primer clic que hice y fue mi primer protagónico en este cortometraje estudiantil. Qué chévere eso. Y tu especialización luego ya en Argentina, ¿verdad? O sea, luego vas a Argentina, Sí. a Buenos Aires. Claro, después de terminar en el INCINE hice un año para terminar mi carrera en Tandil. Pero bueno, ahí específicamente hice más como teoría audiovisual, no tanto actuación. Pero era una escuela de artes, era una universidad de artes, perdón, y tenían la carrera de teatro. Y yo podía entrar alguna electiva si yo deseaba, o sea, si yo podía tomar alguna clase y tomé una clase de expresión corporal. Mira. Me voló la mente, ¿no? Porque yo había hecho muchas cosas más para cámara, pero en Argentina sentí más el cuerpo, ¿no? El cuerpo como tal en presencia con el espectador que te ve ahí en vivo, ¿no? No pensando en la iluminación en función a la cámara y al aparato, sino en función a el momento como tal, al momento, al instante, que eso es lo que te da el teatro. Qué bacán eso. Es que sí, la conexión con el teatro, yo te debo decir que yo en cambio estudié artes escénicas y luego estudié cine. Ah, ok, entonces, o sea, estamos cruzados. Yo estoy conectándome con cosas que también fui descubriendo en el camino. Ahí entonces quisiera que ya me cuentes un poquito ya del otro viaje. Okay. Tu viaje a Estados Unidos para estudiar justamente Stella Adler en la escuela. Sí, sabes que cada que he hablado de eso se me llenan los ojos de lágrimas porque fue una experiencia que nunca me voy a olvidar. Conocer tanta gente, tantos maestros que llevaban en ellos una pasión por la actuación, ¿no? Recuerdo que tenía mi profesora, se llama Laura Leiva. Ella es una señora ya mayor, tendrá sus 70 años, y ella ha participado en diferentes películas en Hollywood o series importantes como Modern Family, por ejemplo. Y ella era mi profesora de técnica en Los Ángeles. Entonces, verás, Javi, yo realmente cuando viajé a Los Ángeles, yo tenía una idea muy sesgada y quizás, y lo lamento, pero un poco como que juzgué mucho esto de que Hollywood tiene esta idea del glamour, de que la gente te mira por encima del hombro y que no es cierto, como, pero cuando llegué allá me di cuenta que no, o sea, me encontré con gente muy talentosa y que realmente la actuación lo hacían como una forma de vida. No para aparentar nada, no para ningún glamour, al menos la gente a la que tuve la suerte o la bendición de rodearme, ¿no? Entonces, esta maestra en particular nos enseñó mucho la esencia de lo que es vivir el momento, vivir el instante, y a partir de eso generar como te digo, un hábito, ¿no? Que te lleve a formar una técnica actoral. Un hábito de entrenamiento. Un hábito de entrenamiento, pero no solo enfocado en el entrenamiento actoral como tal, sino enfocado en la vida diaria. Qué bacán, como un investigador a tiempo completo de alguna manera. O sea, sí, porque, o sea, sí puede ser una investigadora, porque realmente un actor mira mucho su entorno y se fija en las personas y en los rostros que ve, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que ella, por ejemplo, nos decía es que no podíamos como fragmentar nuestra actividad. No podíamos estar en el celular mientras veíamos la televisión, no podíamos estar en el celular mientras realizábamos otra actividad, sino nos decía fragmentar cosa por cosa para detener el cuerpo. Porque lo que ella nos decía es que estamos en un mundo tan rápido, la tecnología nos hace volar tanto, nos hace olvidarnos del instante, nos hace olvidarnos de lo que pasa aquí en este momento, ¿no? Entonces, obviamente, yo llegué del INCINE, que me enseñaron cómo utilizar el cuerpo, cómo concentrarme en el aquí y el ahora, en ese momento en particular. Pero luego llegué a Los Ángeles
y descubrí que eso lo podría hacer desde que me despierto, desde cómo me levanto, desde cómo aseo mi cuerpo, desde cómo desayuno, ¿no? Entonces ella nos mandaba como ejercicios diarios para que esos hábitos nos transformen el cuerpo y lleguemos a ser un poco más actores, ¿no? Para que ya en escena se sienta esa presencia. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas fue como una revelación súper linda para mí y agradezco mucho haber tenido esa oportunidad, que la vida me haya dado esa oportunidad de ir. Fueron tan solo 2 meses y medio, pero hubiese querido quedarme ahí los 4 años que dura la carrera, ¿no? Claro, qué bacán lo que dices, porque me dejaste pensando que, o sea, es hablar de una filosofía de vida, ya no de una carrera, de una profesión, sino de una filosofía de vida, es una forma de ver el mundo. Exactamente. Qué bacán. Sí, eso por un lado. Entonces, creo que después de Los Ángeles ya empecé a buscar más el teatro, justamente. Esta parte está chévere. De ahí regresas al Ecuador. En tu vuelta al Ecuador, ¿cuáles son tus actividades? ¿Qué iniciativas son las primeras que tomas? Bueno, entonces yo regresé en el 2019 por agosto. Entonces no tuve muchos meses hasta que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en esos meses llegué, hice microteatro. Ya había hecho algunas obras de microteatro, pero como que retomé, ¿no es cierto? Y empecé a grabar más con Enchufe TV también. Ellos me llamaron desde el 2017. Pero ya desde ahí se vino haciendo una constancia y luego ya empecé a ser protagónica de sus sketches y ya cuando regresé de Los Ángeles empecé a hacer más trabajos de comedia con ellos y creo que eso es en lo que más me he especializado este tiempo, justamente porque es la demanda de la gente, les encanta reírse, les encanta divertirse, sí. No, les encanta eso, o sea, las obras que más pegan acá son las de comedia, entonces como que eso es lo que me he enfocado, ¿no? Por un lado en Enchufe, que es cómico, y por otro lado las microobras en el microteatro, que también son obras, la mayoría de comedia. Eso también quisiera recalcarlo, ¿no? Que tienes experiencia en televisión, veía que tienes algunas series, Secretos, sí. Y todas estas series, has trabajado con Pequi varias veces, por ejemplo, experiencia en cine y experiencia en teatro. Ahí quisiera que me hables un poquito de qué diferencias hayas entre estos espacios, entre la televisión, el cine y el teatro. Bueno, a ver, entonces, perdón. No te preocupes, aprovecho este cortecito para bajar el micrófono. Ya. Para poder verte a los ojos. Voy a tomarme. No hay problema. Ya, es que es como empiezo a hablar, cuando empiezo a hablar como loro, esto pasa, ya. Bueno, entonces, la diferencia entre el cine, la televisión y el teatro. A ver, en el cine creo que enfocamos mucho el detalle de la acción, ¿ya? Porque el cuadro es lo que ve, es el detalle específico de la acción, ¿no es cierto? Entonces tienes por una mano que se mueve, solo ves una mano que está haciendo esto y dices, es una persona que está esperando, ¿no es cierto? Ya te da una idea, ya te da una imagen, ¿ya? Mientras que en la televisión no vamos al detalle, sino que vamos a la situación en general. Entonces trabajas con 3 o 4 cámaras a la vez, ¿no? Y es mucho más rápido. El cine es más meticuloso, o sea, a veces una escena te demoras un día entero y luego te toca volver a grabar pensando en el montaje, ¿no es cierto? En cambio, en la televisión está pensado para ese mismo, en el switch, tin, 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 le cambias, le pones el plano de la actriz tal, la entrada del otro actor, listo, pim, pim, es mucho más rápido. Se graban escenas tras escenas en un solo día, grabas en diferentes sets a la vez. La diferencia sería industrial, o sea, la televisión es más industrializada y el cine no, el cine vendría más a lo que te digo, al detalle, ¿no? Por ende es más artístico. Sí. Eso, y la diferencia del teatro es que obviamente en el teatro no hay una cámara, no hay el artificio de la cámara, sino que es el instante, ¿no? Lo que vives en ese momento, lo que le das al espectador en tiempo real, sin derecho a corte, y toma 2, o toma 3, o toma 50, sino que solamente tienes una sola toma, por lo cual me parece fascinante y
cada que he salido en escena a presentar una obra, he sentido que la adrenalina se apodera de mí y hace todo el trabajo, ¿no? O sea, se van los nervios, si tengo un dolor de panza, me olvido el dolor de panza, si estaba enferma, me olvido. Ese rato tienes que estar en tu 100. En cambio que cuando estás en el cine o en la televisión, no, o sea, no tienes esa presión, ¿no es cierto? De que todos los ojos están sobre ti en ese momento y no tienes derecho a corte, ¿no? Personalmente podría decir que actoralmente es mucho más lindo el teatro, sí. Los ensayos son mucho más enriquecedores, creo que hay más búsqueda interior, ¿no es cierto? En el cine también hay muchos ensayos y también hay una meticulosidad de la interioridad del personaje, pero lo lindo del teatro es que imaginas mucho en ese momento, ¿no? Hay escenografías que no necesariamente tienes como tal la utilería, sino que la imaginas o la creas, ¿no? En cambio en el cine va más a lo realista, ¿no? Va más al menos que seas Lars von Trier, que él se vuela y hace un cine muy, muy fuera de lo común. Pero bueno, en general los otros directores, sí, el cine va más hacia lo real, hacia tener en real todo lo que pasa. En cambio en el teatro puedes jugar más con la farsa, puedes jugar más con otros tiempos, con otras cosas, con otras sensaciones. Solo en la imaginación es el único límite que tendrías ahí. Exacto, y en la imaginación no hay límites, entonces te permites volar. Está muy bueno. Oye, dentro de el trabajo un poco con enchufe y tal vez en la mirada pública ya de reconocimiento y de todo lo demás, yo había incluido también una pregunta sobre un poco la fama o esto de tener un poco las miradas. ¿Cómo lo sobrellevas? Siempre me pregunto eso porque yo creo que por un lado, ahí te hablo como actor, por un lado tal vez el anonimato dentro de nuestro trabajo es muy contraproducente porque luego no tienes trabajo, es bien sencillo. Pero la contraparte de eso sería, ¿qué pasa si voy a salir a comprar el pan y de pronto no puedo porque tengo la mirada de la gente encima? No sé cómo lo hayas percibido o si es que te ha afectado de alguna manera. Bueno, así siéndote muy sincera, Javi, han sido muy pocas veces las que he sentido que me han visto así, como que me han reconocido. O sea, no, creo que esa pregunta más bien al Jorge Ulloa, a la Natalie Valencia, ellos que son los primeros talentos de enchufe, ellos sí, o sea, seguramente tengan mucho más esta sensación de que los ven todo el tiempo, de que los reconocen, de que, mira, te señalan y eso, ¿no? Me ha pasado en contadas ocasiones. De hecho, me pasó en Los Ángeles, en un metro. Porque resulta que en México aman enchufe. Hay muchísima gente mexicana que ve enchufe. Y en Los Ángeles, particularmente en Estados Unidos, hay mucha incidencia mexicana, o sea, hay mucha gente de México. Entonces ahí me reconoció una persona por enchufe, ¿no? En el metro, como que se me acercó y me dijo, ¿Tú eres enchufe? Sí, perdón que te pregunte. Y yo, sí, qué chistoso, o sea, mira, estamos aquí, me reconoces. Ahí saludamos, ¿no? Y ya, o sea, pero algo muy... Ya te digo, o sea, es una anécdota que tengo. Mira. No, pero no, realmente no es que es algo que lo tengo mucho en la cabeza porque no me pasa siempre. O sea, eso es muy rara vez. Pero de todas maneras creo que lo de la fama es algo que primero no lo puedes controlar y segundo no creo que debería importar. O sea, más allá de ser conocido o no conocido, lo único que importa es que te guste lo que hagas, que seas apasionado por tu carrera, ¿no? Porque ¿de qué te sirve la fama? ¿De qué te sirve ser conocido? ¿Qué te sirve si no llevas alegría en tu corazón haciendo lo que hagas, trabajando en lo que trabajas? No sirve, ¿no? Entonces, siempre y cuando sí haya esa alegría en el trabajo, esas ganas de hacerlo, haya o no haya fama, eso es lo de menos. Pero siempre agradezco a la gente que me escribe mensajes bonitos al Instagram, que me dicen, eres una excelente actriz, saludos de Perú, de Chile, de Costa Rica, de lugares así, o sea, de diferentes partes de Latinoamérica. Es muy lindo. Siempre les agradezco el cariño, les agradezco por seguir mi trabajo, ¿no? Y que estén pendientes, porque es gente que está pendiente de tu trabajo, es gente que de verdad se emociona y cada vez que sale un sketch en donde sales tú, siempre te terminan escribiendo y siempre son las mismas personas que están ahí constantemente. Ajá.
Son muy fieles seguidores. Sí, Sí, sí te entiendo. poquitos, los que son así como que me escriben constantemente, pero están, y es lindo eso, es lindo saber que están pendientes, ¿no? Ujú. Aquí quisiera también ahondar un poquito en eso para que me cuentes un poco de tu experiencia ya trabajando con Enchufe, tal vez cómo es un poco el proceso para la creación justo de un sketch, Ya. cuánto tiempo toman, cuánto tiempo tienes para leerte el libreto, aprenderte tus líneas, cuéntame un poquito. Bueno, mira, la realidad es que Touché Films, que son la productora de Enchufe, tienen ya todo como bastante sistematizado. Les ha ido muy bien en lo que han hecho, entonces ellos ya tienen como su fórmula, ¿no? Obviamente cada sketch tiene su creatividad y siempre vas a buscar lo que el sketch pide, ¿no? Tienen un equipo creativo increíble, sobre todo las que más me gustan son siempre las chicas de vestuario, maquillaje, se sacan la madre haciendo que te veas hermosa, que te veas increíble, y eso es lindísimo, o sea, tener el talento de gente tan pro es chéverazo saber que aquí hay gente que de verdad tiene muchísimo talento y me encantaría verlas vistiendo y maquillando a actrices en Hollywood y en películas gigantes, ¿no? Porque de verdad tienen el talento. Entonces, ese tipo de talento lo encuentras ahí. El proceso en sí de los sketches, tengo entendido, ellos tienen ya como una biblia de guiones, ellos van escribiendo guiones, van produciendo guiones, que lo que escribo hoy no es que seguramente ya se ruede hoy, puede rodarse aquí en el año que viene, yo qué sé, o puede ser que específicamente busquen un guión. Por ejemplo, sacaron la nueva temporada de La Casa de Papel. Entonces, como va a estar trending La Casa de Papel, rápido escriban un sketch en donde hablemos del profesor, de Nairobi, ¿no es cierto?, de Tokio, y ya, y hacen como la parodia del sketch, ¿no? Pero en general, los otros sketches, los que son netamente de comedia con la firma autoral de Enchufe, ellos van escribiendo constantemente, van eligiendo guiones. Y no sé, por ejemplo, me pueden escribir ¿qué será? Unas 3 semanas antes del sketch. Me escriben, me dicen, Cami, estás buqueada para este sketch, te mando el guión para que veas tu personaje es tal, dame el ok si aceptas el personaje, el presupuesto es tanto y como unos 2 o 3 días antes del rodaje, se contactan contigo los de producción para proceder a hacer las pruebas de vestuario, si es que se necesita, y luego ya te tienes tu recorrido que te lleva al rodaje, te retira, todo súper bien. Y en rodaje tienen como ya todo súper esquematizado también, ¿no? O sea, tienen como una eficiencia súper chévere. Y además de que creo que el compañerismo con ellos, o sea, dentro del crew, es lindo, o sea, todos se llevan, o sea, no hay una sensación de ningún tipo de estrés o de peleas que a veces suele pasar en los rodajes, a veces pasa, pero particularmente ahí con Touché me ha pasado que todos son súper profesionales y a la vez amigos, y eso es importante. Oye, y también me quedé pensando con el especial justo que hubo de TNT. Sí, con el especial que acaba de estrenar. Qué chévere, o sea, sabes que me da mucha alegría ver cómo se extienden, ¿no? O sea, saber que es talento ecuatoriano, que ya está internacionalmente. Bueno, ellos ya tienen reconocimientos y premios de años atrás, ¿no? Jorge, él ha ido a muchas, ha tenido el chance de trabajar también por ejemplo, con Eugenio Derbez, y no, entonces trabajar con gente así que ya se ha codeado con los grandes de otras partes internacionalmente es muy lindo, es un placer, y sobre todo cuando es gente que sigue teniendo esa humildad y ese carácter cálido, ¿no? De siempre recibir bien a la gente. Sí, eso en realidad eso fue la sensación con la que me quedé después de ver, me quedé así como, o sea, fue como que me hubieran hablado de la historia de una familia, más que de cualquier otra cosa, fue muy potente. A ver, aquí voy con otra parte. Quería que me cuentes un poquito el proceso creativo que tienes. Yo sé que no debe ser el mismo, obviamente, para todos los personajes, pero quisiera que ahí me cuentes tal vez algunas de las partes que vas tomando en cuenta para crear tus personajes. Ya. Que la verdad, debo decir antes que me respondas, te felicito porque yo siempre te veo y es como, qué interesante lo que estás haciendo. Gracias, Sí, Javi, qué chévere. Bien potente. Qué chévere, mira, no quiero decir que no depende mucho del actor, pero sí depende mucho del guión, ¿no? O sea, es cuando te dan un personaje
que tiene matices, un personaje que tiene gracia, un personaje que tiene contradicciones, un personaje que tiene una curva muy enriquecedora durante la historia, ¿no? Que se transforma constantemente. Ya de entrada tienes un mundo para crear. Pero hay veces en que te llegan personajes que son mucho más lineales, que no son, quizás no son tan ricos, quizás no son tan interesantes como tal. Y ahí tú eres quien tiene que hacer el trabajo de alguna manera de darle todos estos matices, ¿no? Que ya debería venir desde la escritura. Entonces, bueno, digamos que me llega un guión así genial, como me llegó hace años atrás un estudiante de la San Francisco, escribió un cortometraje de ciencia ficción, y me acuerdo que cuando me picheó su corto para que yo sea la actriz, me encantó su idea y la pasión con la que decía, ¿no? Y cómo veía al personaje de ella y de él, y no, o sea, de entrada, muy chévere, o sea, se sentía como que fue una idea que ya se vino cocinando desde antes, ¿no? Okay. Y con cariño al proyecto. Entonces, digamos, a mí me llega un guión, ¿ya? Lo primero que hago es conseguir resaltadores de diferentes colores, ¿ya? Entonces voy haciendo según el humor de cómo está el personaje, ¿no? Si es que tiene por ahí miedo, si es que tiene por ahí rabia, si es que tiene por ahí un poco de coqueteo, ¿no es cierto? Alegría, ¿no? En qué mood está, y como que lo voy seleccionando por partes según cómo es el mood en el que está el personaje en cada parte, ¿no? Luego también lo que hago es darle una mirada como más general al personaje y le busco 3 características esenciales de una primera impresión que da la persona. Entonces, por ejemplo, digamos que se llama Eugenia, ¿ya? Yo veo a Eugenia. ¿Y qué es lo primero que me dice Eugenia? Si la viera por ahí en un supermercado hablando con alguien y la logro escuchar un poco lo que dice y verla, cómo camina, cómo se expresa, ¿qué me da? Entonces, yo qué sé, pongo 3 características. Es una persona intelectual, Eugenia es malhumorada y es orgullosa. Ya, entonces ahí tengo 3 características. Es una chica intelectual, malhumorada y orgullosa. Entonces voy trabajando en función de esas 3 sensaciones, esas 3 características de la personalidad que me da ella. Y según eso, viene modificado el guión, ¿no es cierto? Entonces, como esa es una persona intelectual, malhumorada, ¿no es cierto? Y muy seria, ¿cómo dice una persona así los textos? No lo va a decir igual que una chica que es más ingenua, más tierna, más dulce, ¿no es cierto? Lo va a decir diferente. Entonces, creo que ese es el orden. Antes de resaltar el guión, que fue lo primero que te dije, lo primero que hago es identificar cuáles son las características esenciales de este personaje y luego voy ya resaltando en el guión el mood, pero partiendo de estas primeras características, ¿no? Esa es una de las metodologías y me gusta trabajar, bueno, eso en cuanto al perfil más general, pero ya yendo como al detalle, también busco características físicas, ¿no? Entonces, cómo camina, cómo mira, si tiene alguna particularidad, ¿no? No sé si tú te fijas, Meryl Streep en todas sus participaciones, ella tiene mucho detalle en cada cosa que hace. Entonces, de ella la manera en cómo usa sus manos, por ejemplo, no es lo mismo en El Diablo Viste a la Moda que en Los Puentes de Madison, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, buscar como la particularidad en el detalle de cómo se ve físicamente, cómo se ven sus manos, cómo camina, cómo mira y cómo se expresa, porque eso también viene en la voz, ¿no? Totalmente, en la voz es como tan potente e importante. También el manejo de la voz, si es que va a ser un poco más chillona, si va a ser un poco más grave, si va a tener un acento de una persona más descuidada o es una persona más instruida o no sé. O sea, son tantas cosas, pero voy como buscando el detalle tanto físico como en la personalidad del personaje, dependiendo de lo que te dé el guión. Como les digo, o sea, todo depende del guión específicamente, ¿no? Y así es como voy construyendo. Y aparte también te da un plus gigante, es el trabajo de arte, ¿no? El trabajo de cómo te ves, o sea, el vestuario, el maquillaje, no es lo mismo labios rojos que labios rosa,
Para nada es lo mismo. O sea, tú me das labios rojos, me das una sensación, me das un mood, a que si me pones los labios rosas es otra cosa. Entonces, como que el actor debe ir sintiéndose mucho cómo le quedan los accesorios, ¿no? ¿Cómo se siente esta cartera que voy a llevar? ¿Cómo se siente estos anillos? Es una persona que tiene muchos anillos, muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lleva tanto aparataje encima de ella, no? Si te has fijado, los personajes de Almodóvar, los personajes femeninos, siempre tienen como súper maquilladas, ¿no es cierto? Tienen como el detalle en el peinado, en las uñas, ¿no? Sí. Y eso las hace de una manera en particular, ¿no? A que sea un personaje totalmente minimalista, que lleva colores muy minimalistas, sin contraste, sino más bien yendo por una paleta mucho más sobria. Eso le da a la personalidad un peso también. Entonces, como te digo, son muchas cosas que considerar, pero a breves rasgos eso es lo que te puedo decir. Como es importante para mí fijarme en el detalle del personaje, de acuerdo al guión. Esto de los detalles también me lleva a otra cosa, me lleva un poco a pensar en las diferencias también que uno puede tener en el construir y en el exponer ya a un personaje al público a través del cine y en hacerlo con obras de teatro, por ejemplo. Porque imagínate que tal vez tienes, no sé, has tenido 50 obras de teatro, 100 obras de teatro, 200 obras de teatro con este personaje, que... Aquí reitero algo que siempre nos dicen también los actores de teatro y es como, así de 1000 funciones, ninguna es igual a la otra, así digas los mismos textos, o sea, nunca. Y ahí quisiera preguntarte también por tu experiencia en teatro, no sé si tal vez hay algún personaje que tú sientes que has ido profundizando y profundizando y profundizando. Verás, quisiera decirte que sí, pero nunca he tenido una temporada tan larga. Mira. Ya, he transitado mucho entre obra y obra. Entonces, no te podría decir que hay un personaje como el de las Marujas, por ejemplo. O sea, tú les preguntas a las actrices de las Marujas y ellas ya saben cómo es, ¿no? Claro. Porque tuvieron tantos años y de hecho te encariñas con cómo es esa persona. Amas. Y les amas. Y si es que le llegan a matar en la historia, algo de ti se va. O sea, por eso yo entiendo mucho viendo los trascámaras de estas series que, bueno, una de ellas La Casa de Papel, que ya la nombré anteriormente, pero ver el trascámaras de cuando ya van a matar al personaje, todos los actores atrás lloran y se lamentan mucho porque es una vida real que estás matando. O sea, claro. es algo muy, muy personal para los actores, ¿no? Cuando ya llegas a ese nivel de haberte sumergido tanto en un personaje, pero todavía no he tenido la oportunidad de sumergirme a ese nivel, porque como te digo, nunca he tenido una temporada tan larga. O una serie también, ¿no? Tanto. Ajá. Siempre he transitado. Me dejaste pensando que justo hoy en Facebook veía la primera vez que les dan a leer el guión de la escena final de Breaking Bad a Jesse Pinkman y a Heisenberg. Entonces los dos están ahí, ¿no? Está Bryan Cranston leyendo y están ahí los dos leyendo cómo va a terminar y hay un momento en donde como se quedan en este silencio de... Okay. Y se quiebran. Ajá. Es fuerte, imagínate, es que tanto fuerte. Tiempo, años trabajando con este personaje. Es muy fuerte, igual en Game of Thrones. De muchas series hay en YouTube, busquen, o sea, ahí hay. Y les ves realmente cómo la persona lee el momento en el que... y cuando están descubriendo cosas que no sabían que iban a ir. Y es como, y todo ese rato no, y se quedan como, no, o sea, y lo viven de una manera tan cercana, ¿no? Claro. Tan real. Es que tanto tiempo, qué bacán. Muy lindo. En esta parte, hablando del trabajo y de la experiencia también, ya quisiera que me hables un poquito la profesión en función a las oportunidades de trabajo también que hay dentro de nuestra sociedad, que cuando uno habla a veces de series como las de Netflix o series internacionales en general, tal vez dice como, no, en estos lugares ya hay una industria, se maneja de esta manera, etcétera. Aquí, ¿cómo es tu vida de actriz? Cuéntame un poquito en eso, en función también a las oportunidades de empleo. A ver, Javi, entonces, esa es la parte en la que lloro. No, esa es la parte en la que nos deprimimos. Tráeme la de tequila. No, mentira. Sí, la tenemos. Verás,
Chuta, verás. Bueno, la verdad, muy honestamente, dentro de todo yo estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida. Porque he tenido la oportunidad de trabajar con grandes profesionales aquí en el país. Y eso es algo que lo agradezco muchísimo, ¿no? Haber tenido la oportunidad de irme abriendo cancha poquito a poquito, ¿no? Proyecto chiquito a proyecto chiquito. O sea, no hay proyecto que no valga la pena. Cada proyecto vale la pena. Y si le pones el corazón, el que viene es mejor. Entonces, nunca darse por vencido, ¿no? Nunca hay pasos hacia atrás. Incluso las equivocaciones es un paso para adelante, ¿no? Y así es como tenemos que ver las oportunidades de trabajo aquí, los actores y en general los artistas, ¿no? Que hay muchos más nos que sís, ¿no? Yo tengo una gran colega y mentora, actriz, de Alejandra Coral, que te hablé de ella antes de empezar la entrevista, ¿no? Que si la conoces, me parece. Ella dice esto, o sea, enamórate del no. Enamórate del no. No te queda de otra. Enamórate de que te digan que no. Porque si tú te enamoras de que te digan que no, vas a ponerle tanto énfasis a persistir, a volverte a levantar y seguir trabajando, que de los 100 nos que te dijeron, el primer sí que te digan va a ser muchísimo más satisfactorio y es real. No tienes idea cuántos castings y audiciones he hecho, Javi. No tienes idea cuántos proyectos soñados me han llegado, que me han dicho, mira, Cami, con el Joshi Espinosa, no sé si lo ubiques, el Joshi Espinosa, me dio el papel para su película, que ellos estuvieron pichándola para tener fondos. No lograron obtener los fondos. Cuando leí el guión me puse a llorar de la emoción, porque era un personaje soñado para mí. Increíble. Y no se pudo dar esa oportunidad. Pero así es. Y esta parte que dices de enamorarte del no también me deja pensando en que es como que no tienes una formación solamente dentro de la filosofía de vida que decíamos. Esta formación... Exacto, Ajá. exacto, verás. Hace poco tuve un taller con Sebastián Cordero, justamente de casting. Y él al final del taller nos decía, ustedes los actores tienen que tener un ego de piedra, porque tienen que saber que su profesión muchas veces no depende de ustedes. Lo único que depende de ti es sentarte frente a la cámara y dar lo mejor que puedas. Pero de ahí a que en realidad seas el indicado para ese personaje, a veces no. Y no significa que no es porque no seas buena actriz o buen actor, sino porque ese guión en particular necesita otra cosa que tú, por tu esencia misma, ¿no? De cómo eres, no le puedes dar. Pero no significa que es porque seas mala actriz o mal actor, ¿no? Entonces es simplemente saber que tú como actor tienes que persistir, tienes que saber que tu carrera es tu empresa, ¿no? Tienes que invertir en ella, tienes que, como te digo, enamorarte de los nos que te digan y dejar que ahí, o sea, que en algún punto del universo ese trabajo quede y que en algún momento eso se regrese y te traiga con recompensa, ¿no? Entonces, profesionalmente no podría decir que estoy contenta como tal, o sea, estoy agradecida por los proyectos y las cosas que he hecho, pero no estoy totalmente satisfecha, ¿no? Porque obviamente tengo todavía toda una vida, ¿no es cierto? Tengo muchos sueños, muchas cosas en mente, muchos planes que espero que se logren, ¿no es cierto? Pero como artistas aquí tienes que emprender tú solo. Tienes que emprender. Tienes que tratar de generar tu propio contenido. Por ejemplo, si no tienes por ahí un corto que grabar, si no tienes cómo exponer tu trabajo como actor, entonces tú mismo pon la cámara de tu celular y grábate un personaje que quieras construir. O sea, no necesitas, qué bestia, el aparataje, la cantidad de equipos, el presupuesto para realizar una buena actuación. Lo único que necesitas es tu cuerpo, tu dedicación, tu corazón, tu voz, tu esencia y hacerlo. Entonces sí, o sea, creo que
Es un trabajo muy sacrificado, es un oficio que tienes que también tener un plan B. O sea, creo que sí es importante. Por ejemplo, yo también doy clases. Un tiempo di clases en línea justamente por la pandemia que todo se paró. Hicimos un taller, se llamaba Cinematografiando en Cuarentena, para chicos adolescentes que querían hacer cine desde casa. Entonces nosotros les fuimos guiando en el proceso para hacer un cortometraje y les dimos clases de actuación, de guión, de producción, para que ellos mismos vayan pensando en cómo querían hacer sus cortos. Y ese es el trabajo de un artista, tal cual lo que hicieron esos niños. Desde cero, sentarte a escribir, desde cero, sentarte a imaginar qué es lo que quisieras de tu carrera y empezar a hacerlo por ti mismo. Seguramente no va a ser una producción que bestia que la vas a mandar a, ¿no es cierto?, a un casting en Hollywood, pero te va a acercar a ser cada vez mejor para que el día que llegue ese casting lo puedas hacer. Claro. Y esta parte se me hace también importantísimo lo que dices, porque es que si uno vive, está bueno tener las ilusiones y los proyectos a futuro y está bueno tener un norte hiper alto y ojalá llegues, pero dentro de lo que puedes en el tiempo presente, con lo que tienes, con todo lo que tienes, los elementos que tengas. Si tengo, o sea, si yo quiero hacer mi película pero solo tengo 2 actores, tal vez debería escribir un guión en donde solo hayan 2 actores. Si solo tengo esta habitación para grabar, tal vez solo debo escribir algo en donde se dé en una sola habitación. Siento que ese entrenamiento para nosotros es fundamental, porque si no solo te estancarías y no harías nunca nada de lo que alguna vez soñaste. Exacto. Y si tú te pones a investigar en que en internet hay todo, hay cortos que se realizan en una sola habitación con lo poquito que tienen y son geniales, ¿no? Porque es gente que hizo, practicó y se equivocó y volvió a hacer hasta que al final, con todo ese conocimiento que fue reuniendo pasito a pasito, tampoco tenía mucho presupuesto, pero igual logró hacer algo de mucha calidad y mandó a festivales, ganó premios por aquí, ganó reconocimiento en tal lado, ¿no? Entonces es simplemente ponerse a hacer, creo. O sea, bueno, no voy a decir simplemente porque sí es difícil. O sea, sí depende de varios factores. Sí, hay muchas cosas que siempre están como ahí, pero sí, o sea, básicamente es eso. También me parece importante que hayas mencionado esto de los planes A, B, C, D, E, todos los que quieras tener, porque también siento que ahí nosotros como personas creativas e imaginativas, con el entrenamiento para usar nuestra creatividad para crear productos, también podríamos disparar hacia un montón de lugares. O sea, así como podría grabarme haciendo cosas chistosas y sketch, tal vez podría grabarme con escenas dramáticas o tal vez podría hacer algo de terror. O sea, siempre va a haber algo, porque justamente tenemos la creatividad y el entrenamiento para utilizar esa creatividad. El límite es tu imaginación. Así de simple. O sea, yo de verdad que cuando vi cómo se hizo viral esta red de TikTok, hay videos que se hacen virales que son hechos en casa, literalmente, sin nada más, ¿no? Y no necesariamente, como te digo, son que bestia la calidad cinematográfica espectacular, sino que simplemente tienen esencia y tienen la autoría de alguien, cabe recalcar la redundancia, auténtico, ¿no? Entonces simplemente buscar en qué puede ser auténtico, o sea, qué es lo que me caracteriza a mí, ¿no? Como actriz. ¿Qué es lo que tengo yo que no tiene alguien más? Entonces, y eso tratar de potenciar, ¿no? Personalmente no he indagado mucho en TikTok. Sí tengo por ahí uno que otros TikToks de Mario Aguilar, este mexicano. Me encanta. Qué bestia. Me mato de risa con él. Me recuerda mucho a mi mamá, es idéntica. A mi mamá es lo mismo. A mi mamá, qué bacán. Ajá. Me he matado de risa en cuarentena, en la pandemia. Empecé a hacer los TikToks con el audio de él y nos matamos de risa en la casa, ¿no? Pero sí, he dejado un poquito botada esa red social. Debería ponerme a hacer más TikToks. Aquí quisiera, para ir culminando, que me cuentes un poquito ya de tus proyectos a futuro, de las cosas que tienes por ahí pendientes, y también quisiera que por ahí si puedes invitarles a las personas, si estás a punto de estrenar obras, si estás como en estos también, para que nos invites. Claro que sí, Javi. Muchas gracias. Mira, bueno, ahora lo que estoy haciendo es produciendo una obra
Porque como actores no solo actuamos, también producimos, también somos diseñadores, maquillistas y de todo. Estoy produciendo una obra teatral de 1 hora, se llama Abril y su sombra. Es escrita, dirigida y actuada por Alejandra Corman. Está en codirección con Gaby Ruiz. Gaby Ruiz está haciendo la codirección con la Ale de la obra. Y estrenamos el 23 de febrero en la Casa Humboldt. ¿Ya? Así que están todos más que invitados a ir a ver esa obra. Es una obra enteramente súper femenina. Es la crisis existencial de una mujer, ¿no? Que transita por muchas partes en la época de su vida, ¿no? Pero son 3 personajes. Es un monólogo donde ella transita por 3 personajes. Así que va a ser una obra muy, muy linda. Estoy segura que le va a ir muy bien, ¿no? Así que están invitados desde el 23 de febrero en la Casa Humboldt. Vamos a estar con Abril y su sombra. Y bueno, posteriormente a eso, seguramente voy a estar por Cuenca y Loja. Queremos seguir nuestra gira con la obra Las Dos Marías, que es una obra de comedia escrita por Sebastián Bravo Montenegro, actuada y dirigida por mi persona y Soledad Bustamante, otra colega actriz. Vamos a estar haciendo una pequeña gira, unos 2 fines de semana en Cuenca y en Loja. Así que estén pendientes de mis redes sociales. Mi red social es camila.mancero en Instagram. Ahí voy a estar seguramente publicando cuando ya sea la hora de empezar de nuevo con la pequeña gira de esta microobra. Es una obra de 2 enfermeras que están en graves apuros. Es muy graciosa, a la gente le gusta muchísimo, ha tenido muy buena acogida, se matan de risa, salen felices del teatro. Es lo importante, o sea, entrar al teatro y salir feliz, ¿no? Salir renovado. Eso por un lado. Y el tercer plan y el más importante es irme a España para finales de este año. Bueno, no tan finales, sería como por septiembre del 2022. Me voy para España a hacer una maestría en interpretación audiovisual en la escuela TAI. Ya me admitieron, ya ingresé al como tal admitida, así que estoy haciendo los papeles para irme allá porque tengo ganas de abrir un poco más los horizontes, conocer gente nueva, ver en España igual hay muchísimo arte, ¿no? Esto es en Madrid, hay muchísimo arte, hay muchísimo teatro, así que quiero irme para allá para expandir un poquito más esos horizontes. Muy bien. Y pues nada, yo te deseo, la verdad, nosotros, los que trabajamos dentro de esto, te deseamos lo mejor, que te vaya súper, súper bien. Me siento súper contento de estar aquí sentado conversando contigo, con alguien con tanta vocación por lo que hace, la verdad. Y nada, ahí todos estamos. Gracias, Javi, de corazón a corazón. Sí. También espero que les vaya súper bien, que sigan trayendo más gente a que nos cuente un poquito de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y viendo y nos veremos en otro episodio de Locuaz. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao.